Ya estás aquí, Dafne y Eva me acompañan, así que puedo decir que esto es felicidad. Teníamos muchísimas ganas de hablar de este tema, así que no nos damos más rodeos. Empezamos este podcast. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. ¿Os puedo preguntar si venís bien felices hoy al podcast o no, Eva y Dafne? Aquí siempre vengo muy feliz ¡Ole! porque, bueno, qué momento de flow y felicidad. ¡Ole! Con esa felicidad sostenida. Es que menuda cantidad de términos. Es que nos hacéis aprender muchas cosas. A ver, Eva, ya hemos hablado de felicidad en algún momento. Bueno, y suele salir, ¿no? En todos los temas. Luego hablamos de la felicidad eudaimónica. Que menudos términos. Palabrita. Ahora hablamos de la felicidad sostenible, o sea. No es suficientemente difícil intentar ser feliz de vez en cuando y ahora hablamos que se puede ser feliz mucho tiempo. ¿Cómo va esto? ¿Es posible? Es posible. Y creo que lo más importante, ¿no? Por seguir con las distinciones, es recordar que la felicidad, cuando la utilizamos aquí, no estamos hablando solamente de una emoción, ¿no? Porque a veces pensamos que la felicidad es una emoción y bueno, vale, entiendo por qué decimos eso, pero tenemos que recordar que la felicidad es el producto final de muchas acciones diferentes, ¿no? Que tienen un objetivo tanto emocional como también de un objetivo de satisfacción, ¿no? Esa valoración cognitiva que hacemos. Y cuando miramos la felicidad desde ese término amplio, pues ahí es donde nos podemos relajar porque hay tantas cositas que podemos hacer para ser más felices, ¿no? Citar a Sonja Lyubomirsky, como nos gusta hacer tanto, ella fue la primera que nos lo puso blanco sobre negro, cuántas cosas que se pueden hacer, practicar la gratitud, fomentar el optimismo, hacer cosas que nos permiten ser amables con los demás, con uno mismo también. Por supuesto, desarrollar también estrategias de afrontamiento de lo negativo, ¿no? De las cosas difíciles que nos ocurren. Eso también es una estrategia de felicidad. Y ahí vuelvo una vez a ese balance del que hablamos tanto, ¿no? El balance entre lo bueno y lo no tan bueno de la vida. Pues cuando practicamos bien esa felicidad sostenible, no solamente nos centramos en añadir en lo positivo, que por supuesto lo hacemos, y lo hacemos muy conscientemente, sino también hacemos ciertas cosas para que esos elementos más difíciles de la vida que no crezcan ahí sin más. Y esto también forma parte. ¿No? Efectivamente, encontrar sentido es otra de las patas de una felicidad sostenible, cuando me ocurre algo difícil. Dafne, viendo un listado de aquellas cosas que las personas relacionamos, ¿no? Con un estado de felicidad, entre algunos otros, como no, aparece el tema económico. Sí. Y muchas personas son las que siguen pensando, o se siguen preguntando, mejor dicho, si el dinero da o no la felicidad, que es una de las grandes cuestiones. También se habla, muchos psicólogos hablan de esa sensación de necesititis que tenemos muchas veces, ¿no? De que la felicidad la alcanzamos con, pues, comprar esto o adquirir y tal. ¿Es realmente, es un mito o está realmente relacionada la felicidad con nuestro poder adquisitivo? Pues este debate se originó hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya, pues se data más o menos en 1974, o sea, fíjate si ya ha llovido desde entonces. Ahí hubo un economista que se llama Richard Easterlin que presentó al mundo lo que se llamó la paradoja de la felicidad, ¿no? Y según sus estudios, a partir de unos ingresos anuales de $15,000, la felicidad no mejoraba, ¿vale? Demasiado. Y esto chocó mucho porque había una creencia, y es que las personas que tenían mayor economía tenían mayor felicidad, ¿no? Se veía como algo obvio, y él vino un poco a remover todo esto. Desde ahí luego se han ido haciendo también otros estudios, ¿no? Y muchos de ellos han puesto también cifras, ¿no? Por ejemplo, ha habido uno realizado por Jeff y su equipo que se hizo en 2018, es bastante más reciente, ¿no? Para dar otro dato. Y él lo hizo con 2 millones de personas, imaginaos qué muestra. Y además multicultural, sí, unió como a 164 países distintos, ¿no? Para que esa variable de cultura no ejerciese tanta influencia. Bueno, pues ellos encontraron que a partir de $95,000 al año, la evaluación de la vida parece que no mejora, ¿no? Y esto es mucho más reciente, o sea que sí que se observa. Pero también hay otros estudios que vinieron a añadir información y que nos muestran cómo, por ejemplo, un ocio de calidad
también influye en la percepción de la felicidad, ¿no? Y para tener un determinado ocio hace falta una cierta inversión económica. Muchas veces cuando trabajamos en consulta, ese balance afectivo, Eva, del que hablabas, introducir ahí elementos de disfrute, de placer, algunos en ocasiones implican el hacer algunas actividades, ¿no? Y algunas que le gustan a esa persona conlleva esa inversión económica. Sí. Entonces, yo a nivel más micro, no tanto de estudios con muestras tan grandes y a nivel tan macro, pero siempre y cuando tengamos seguridad en nuestra parte más esencial, ¿no? De tener comida y tener techo, y también algunas emociones positivas que podamos conseguir a través del ocio, sí que hay un punto ya a partir de ahí donde incluso lo que observo es el efecto opuesto. Es otra paradoja de la felicidad que viene a que contra más economía tengo, yo he acompañado a personas con alto poder adquisitivo, muchos ejecutivos, directivos, etcétera, que contra más nivel económico tienen, más sensación de vacío. Es como que te empachas de cosas buenas. Sé que esto suena un poco trivial, pero es que sucede, nos acostumbramos a todo. Y es como si te encantan las palomitas y te tiras 15 días comiendo todo el rato, por la mañana, mediodía y por la noche palomitas. Sí. Pues por mucho que te encantasen, las acabas aborreciendo. Entonces, ese vacío a veces se produce cuando tenemos acceso a todo. Y hemos ido a todos los restaurantes que nos encantan y hemos visitado todos los países que nos apetecía. Entonces, aquí el otro día escuchaba una recomendación, ya no lo puedo evitar, me saltan, luego ya hablaremos de más, pero era la moderación y me pareció preciosa. Sí. La moderación, y es, aunque tú tengas acceso a ciertos recursos, a ciertas cosas, limítate un poco, ¿sabes? Porque si no vas a perder posibilidades de experimentación de emociones positivas a largo plazo. Eso está hecho muy en línea con las últimas aportaciones de Sonja Lyubomirsky, ¿no? Que ahora ya habla sobre sus propios estudios, los pone más en contexto y dice claramente que aunque ella sigue sosteniendo, ¿no?, todas estas actividades que podemos hacer para ser más felices, una de las cosas más importantes es la variación. Y creo que esto vincula, ¿no? Y por seguir hablando, ¿no?, de personas con altos niveles de ingresos, hace pocas semanas hablé con una mujer y ella a día de hoy tiene la vida resuelta, ya está jubilada, y ella ha creado varias empresas a lo largo de su vida. Y luego empezó a viajar, y luego empezó a comprarse propiedades, y esta fase ya acabó. Y ahora está entrando en una fase de crisis porque esos elementos más activos que le producían felicidad cuando estaba en activo ya no lo está haciendo. La creatividad ya no está tan presente en su vida. El poder acompañar a personas desde el amor, su equipo, ver a personas crecer a su lado ya no está tan presente. Y ella ahora tuvo que encontrar este nuevo propósito que estaba vinculado más con los elementos de flow, más con los elementos de saborear la vida después de haber estado como en un alto nivel de impactos, ¿no? Impactos de viajes, pero siempre los mismos impactos, fijaos, ¿no? Ella ya, al haber viajado tanto, le parecía ya que todos los viajes eran iguales, ¿no? Sitios nuevos, cenas maravillosas en sitios espectaculares, y ya no le producían un incremento, ¿no? Llegas a un nivel de saturación. Por eso está muy en línea con lo que tú estás diciendo, y creo que ahí es donde podemos ser inteligentes con esa búsqueda de felicidad. Y parte de esa inteligencia tiene que ser el hacer las cosas de forma consciente hasta cierto punto, ¿no? Para no saturarnos. Y creo que ahora mismo, en una situación donde en el último año y medio, hemos vivido todos en primera persona, ¿qué ocurre cuando nuestras fuentes de felicidad a lo mejor están reducidos, ¿no? Que al final no puedes hacer 10 cosas diferentes para tu ocio, puedes hacer 2, pues llega un punto que más ya no te aporta más. Entonces, que necesitamos variación. Todos sabemos, más o menos, podríamos hacer un listado de aquellas cosas que nos podrían hacer felices, ¿no? Pero yo creo que también solemos saber también bastante bien qué es lo que nos aleja de la felicidad. Pueden ser cosas tan comunes como, pues, tener una discusión con nuestra pareja o tener problemas económicos. Todas estas cosillas, ¿no?, que nos suceden en el día a día a todos. Pero hay algo que a nuestros oyentes les llamaba mucho la atención, y es eso de que se ha hablado desde Ortega y Gasset de yo soy en mi circunstancia, o desde la psicología cognitiva, que dicen, sí, pero bueno, nosotros tenemos esa capacidad de la interpretación que nosotros queramos darle. ¿Eso es así? ¿Realmente? Nuestros oyentes nos dicen, ¿es posible? ¿Y cómo se hace? ¿Se hace a base de práctica? ¿Es la fortaleza de la positividad? ¿Es el optimismo? ¿Qué es?
Wow, yo creo que ahí, si hablamos de optimismo y reinterpretar, ¿no?, las circunstancias, creo que es muy importante que vayamos ahí también a ese, ¿no?, la realidad de la vida, que es que hay elementos positivos que nos aportan y otros que no nos aportan tanto. Bueno, precisamente con el optimismo, con esas interpretaciones, hay estudios recientes del 2020 de Shaya, que es uno de los autores que también nos aportó nuestros conocimientos base de optimismo, que manejamos en psicología positiva, que el optimismo es creer, ¿no?, reinterpretar el futuro para que pensar que nos va a traer cosas buenas. Y ellos fueron los primeros en aportarnos todos los detalles de por qué es importante, por qué nos ayuda incluso con la salud física, tener esa apreciación más optimista del futuro. Y ahora en el 2020 hicieron una revisión sistemática de muchos estudios que se hicieron con su propia herramienta, el LOT, ¿no?, el Life Orientation Test, y vieron una cosa muy interesante, que es que al final, si tú puedes tener la presencia de optimismo o la presencia de pesimismo en tu vida, casi es más importante limitar la expresión de pensamientos pesimistas que añadir pensamientos optimistas. ¿Qué significa eso? Si yo detecto en mí que tengo unos pensamientos que son como muy generalizadoras, como pues, frases como siempre me toca a mí la mala suerte o nunca nadie me apoya, ¿no? Estas, la verdad, frases de un pesimismo extremo, es más importante para el bienestar eliminar o reducir esos pensamientos negativos que añadir pensamientos optimistas. Que creo que nos viene bien recordar esto, porque a veces parece que nos tenemos que esforzar por verlo todo maravilloso. Y es como, bueno, a lo mejor simplemente no verlo tan negativo te va a dar un empujón mucho más importante y luego, por supuesto, vas a poder construir sobre ello, ¿no? Y empezar a añadir algún pensamiento más puramente optimismo, como creo que las cosas buenas en la vida van a tener una cierta duración, ¿no? Esto es un pensamiento optimista. Así que estos matices me encantan que estén saliendo ahora, ¿no?, que llevamos ya muchos años de estudios en psicología positiva aplicada. Cuando estábamos pensando en este podcast y hablábamos tanto de la felicidad, me acordé del podcast tan bonito que hicimos del sentido vital, que además lo hicimos nosotras tres, y hablábamos de que el sentido vital era una de esas llaves, ¿no?, hacia nuestra felicidad. Pero el sentido vital es solo una de las 5 patas de las que muchas veces hemos hablado, que es ese PERMA, y queremos saber si... ¿Hay alguna llavecita más? Sí, ¿y cómo los podemos conseguir? ¿Y son nuestros caminos, de verdad, esas patitas? Si hablamos de la felicidad sostenible, a lo mejor hay algún matiz, ¿vale? Y lo vamos a hacer sustentándonos en un estudio de Antonella de la Fave, que también es una autora que seguimos muchísimo. Ella lo publicó en el 2011. Hizo un proyecto que se llama Felicidad hedónica y eudaimónica, ya venimos con las palabras, y encontró, Eva, un dato súper curioso. Y es que el componente más relacionado con la felicidad en una muestra súper amplia y también multicultural era la armonía. La percepción de armonía. Sí, de equilibrio entre aquello que para mí ha sido más agradable y más desagradable, lo más duro y lo más reforzante. Pues cuando la visión de mi vida, de ese periodo, de lo que ha sucedido, me genera una sensación de armonía, de paz, entonces me siento más feliz. Sea hacia un pico, hacia otro, cuando esa armonía no está tan presente. Ahí lo tienes, Eva, en tu pulsera. Yo llevo mi pulsera de la armonía siempre. Así que podríamos concluir que entonces una de las llaves, según este estudio, es que cuanto más armonía percibimos en nuestra vida, más felices nos sentimos. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Venga. Aparte del sentido vital. Pero es que es muy curioso porque en este estudio también, que como fue tan amplio, sacaron muchas conclusiones, encontraron que dentro de esas variables del PERMA había una que las personas eran la que identificaban como aquella que más felices les hacía. Te has hablado del sentido, Eva. No es el sentido. ¿Cuál creéis que es? Las relaciones. Ahí está. Las relaciones. Las relaciones más profundas, ¿no? Las de familiares, amigos que tenemos más cercanos. No cualquier relación, ¿sabes? Sino relaciones significativas, ¿no? Que decimos. Pues aquí tenemos otra de las llaves de la felicidad sostenible. Y es el tener relaciones que sean profundas, ¿sabes? Que las sintamos, que estén presentes y que las sintamos cerca. Así que ahí tenemos 2, la armonía y
y la profundidad de las relaciones. Bueno, las claves y el ejercicio no sé lo que nos van a traer ya. Es que además hay como tanta expectación con la felicidad. ¿No os pasa a vosotros? Supongo que lo veréis en consulta, ¿no? Que no haya nadie que se haya sentado delante de vuestro de yo lo que quiero es ser feliz. Pues venga, ¿y cómo empezamos? ¿Cuáles serían esas claves? Entonces, ¿cómo podríamos resumir algo tan complejo? Sí, yo creo que la primera clave que quiero subrayar es la clave de que es importante tener diferentes fuentes de felicidad, no solamente, a lo mejor las relaciones al ser importantes, que por favor que sepamos, por supuesto que son importantes, y otras cosas también. ¿No? Y otras cosas también. ¿Y qué más? Y esto, que no lo hagamos desde un punto de vista de necesito más y más y más. No, más desde un punto de vista muy realista, de decir, pues habrá días en los que no voy a poder conectar de esa forma significativa con mis seres queridos. Pues entonces, ¿en qué otras cosas me puedo apoyar? Y ahí entran elementos como el modelo PERMA, ahí entran todas las teorías que nos hablan de la importancia de cubrir nuestras necesidades psicológicas, de maestría, de pertenencia, ¿no? Y así de amplificar ¿no? esas fuentes. Eso sería lo primero, para no crear dependencia. Lo segundo, y creo que esto va sobre todo dirigido a personas más jóvenes que nos pueden estar escuchando, hay varios estudios que ya están demostrando que cuanto más valoramos la felicidad, y además la felicidad como un estado emocional positivo, más correlaciona con depresión. ¿Qué significa eso? Las personas que tienen una necesidad elevada de sentirse siempre felices consiguen el efecto contrario. Es como que de alguna forma estamos intentando atrapar la felicidad así cuando es más como agua. Y lo que necesitamos hacer es crear el recipiente ideal para que se pueda ir acumulando poco a poco. No salir corriendo detrás de ella. No es algo que podemos perseguir con esa Mira, Hugo Albert decía el otro día en un curso que estuve realizando, Eva, que es un proceso psicológico parecido al del sueño o la alimentación. Cuando queremos controlar el sueño, o cuando queremos, y hay muchos estudios sobre eso, controlar nuestro apetito, nuestra alimentación, más se nos desboca. Sí. ¿No? Con la felicidad existe un proceso psicológico muy similar. Contra más la queremos controlar, más queremos que ese estado concreto esté presente y no tanto el proceso que nos lleva a ese resultado final, como decías tú, Eva, más se nos escapa. Efectivamente. Y eso se vincula también con la tercera clave. La tercera clave consiste en que nos relajemos, ¿no? Y eso es una clave que yo quiero dar. Me gusta. Relajemos un poco y que veamos la felicidad como otra cosa más, ¿no? En la vida necesitamos objetivos que a lo mejor nos cuesten un poco de esfuerzo, ¿no? Eso no lo dije antes, pero es otra de las claves del estudio de Sonia Lyubomirsky, ¿no? Los objetivos que nos conectan con un reto, con un desarrollo de ciertas habilidades. Esto a lo mejor el proceso de vivirlo nos parece difícil, nos produce a veces la sensación que no hemos llegado. Pues esto es una parte de la vida. La felicidad y la búsqueda de esas emociones positivas es otra. Pero hay muchas otras variables. Entonces, si nos relajamos y decimos, pues mira, yo tengo en cuenta que hay esos aspectos y hago cosas por ello conscientemente, eso también te permite de vez en cuando de olvidarte de ello, de olvidarte y que no estés todos los días en esa búsqueda de la felicidad, porque al final la vida es algo que no se puede controlar. Las circunstancias nos ocurren, entonces este fluir con la vida creo que es casi la actitud más importante que podemos practicar. Le ponemos una F mayúscula a la felicidad que sería del flow. Sí. A ver, Dafne, que llega el momento. A ver, ¿qué hacemos? Explico un poco, es que he pedido permiso antes de empezar a grabar este podcast. Llega el ejercicio y Dafne nos pone deberes, vamos a ver. Y les he pedido que pudieran participar y hacer también en el momento este ejercicio, porque me parece muy bonito y que de verdad ayuda a construir poquito a poco ese estado, ¿no? Bueno, si resumimos un poco el podcast para fundamentar el porqué de este ejercicio, sería en parte el sentido, en parte las relaciones cercanas, lo que alimenta esa felicidad más continuada, ¿no? Esa percepción de mayor estabilidad en el tiempo. Y el ejercicio que os propongo va a consistir en regar esas relaciones, ¿no? En darles un espacio, un tiempo y una energía para cuidarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué os parece si aquí todas, y tú que nos escuchas también, pensamos en una persona que nos hace sentirnos bien? La primera que nos venga a la mente. Puede ser un familiar, una amistad, da igual, no viene
alguien que nos hace sentirnos bien. Y vamos a coger, pues en este caso, nuestro bloc de notas del móvil o lo que sea, y lo vamos a poner por escrito brevemente, ¿vale? Y aquí te animo a que si nos estás escuchando, que probablemente será con el ordenador, con el móvil, hagas este acto ahora, porque es lo que marca la diferencia entre el saber y el integrar, el hacerlo en el momento, ¿no? Entonces vamos a pensar en alguien con quien solamos compartir esos momentos que decíamos de verdad, ¿no? Momentos especiales. Aunque no nos veamos todos los fines de semana ni todas las semanas, no tiene que ser una relación con contacto frecuente. Al revés, es un contacto profundo, ¿vale? Vale, vamos a escribir lo que esa persona nos hace sentir. Os dejo unos segundos para que lo escriban. ¡Ay, vaya, me está poniendo cara de ¿por qué me metes en esto? Venga, vamos a hacerlo. Y a ti que nos escuchas, te animo también a que vayas escribiendo palabras sobre emociones, sentimientos que te evoca esa persona. Y a lo mejor te ayuda también el recordar algún momento concreto junto a esa persona. De risas, de darnos cuenta, de apoyo. Y le podemos recordar ese momento y sobre todo cómo nos hizo sentir. Y démosle las gracias por estar presente en nuestra vida y ofrecernos un pedacito de la suya para vivir juntos momentos como ese. Bueno, una vez escrito, que lo tendremos en una nota del móvil, ya esto, como veis, nos pone el charquito en los ojitos, ¿no? Nos brilla, pues sí. Hace la mirada más bonita, ¿no? Nos ilumina. Yo no quiero ni hablar. Es que exactamente, luego hablabas es más difícil. Es más importante sentir que hablar aquí. Bueno, pues esto ya de por sí conecta con esa felicidad sostenible en nosotros. Pero mi propuesta es que, por supuesto, lo compartamos. ¿Y cómo? Mi primera propuesta, la primera opción sería el quedar presencialmente con esa persona y trasladárselo en un face to face, en una conversación tranquila, ¿no? Donde tengamos ese espacio para poder transmitirle esto. Que probablemente se sorprenda, ya hemos hablado sobre esto a veces en la gratitud, de las creencias que generamos acerca de cómo va a reaccionar la otra persona, mucho mejor de lo que te imaginas. Te lo resumo así, ¿vale? No le des más vueltas, va a ser súper beneficioso. Pero si por cualquier razón esa persona está tremendamente lejos, o incluso no está, ¿vale? Vete tú a saber, encontremos la vía, encontremos la manera. Si está lejos, pues oye, un audio de WhatsApp. No es mi mejor medio, sé que no lo... Pero bueno, si no queda más remedio, o llamémosle por teléfono. Pero si no lo coge, no lo dejemos. Enviémosle el audio, el texto, lo que sea. Y si esa persona no está, porque ha dejado de estar a nuestro lado, hagamos un acto simbólico. Una carta que dejamos en algún lugar, que podamos leer en voz alta acerca de algún objeto que nos recuerde a esa persona. Cualquier elemento que nos conecte, ¿no? Pero compartámoslo. Así que aquí sí, por favor, a ti que nos estás escuchando, te pido por favor, que compartas tus palabras, que nos inspires con tus palabras, con una fotito de esa carta o con explicarnos ese momento y cómo os ha hecho sentir a ambas partes el dedicarle ese tiempecito a regar la profundidad en las relaciones. Yo os contaré. Porque, de hecho, estaba pensando, cuando esta persona reciba lo que he escrito, a ver si cómo lo digiere, ¿no? Sí. Porque, claro, sin saber que se lo iba a tener que mandar, pues me ha salido del alma. A ver. Pues yo tengo que decir, porque yo me imagino esto y es como, voy a llorar, ¿no? Eso es como lo que tengo muy claro, voy a llorar yo y a lo mejor esa sensación de, ay, no sé, esto va a ser muy fuerte. Bueno, yo también sé, por haber hecho este ejercicio hace muchos años con mi padre y a día de hoy que él ya no está, y yo estoy tan profundamente agradecida con lo que me pasó en este momento que me hizo hacerlo, digo, menos mal que yo expresé esos sentimientos y esto es lo que apreciaba en él y lo que había hecho por mí. Y la verdad es que eso me ha dado mucha paz, mucha calma, porque estas son las cosas que luego nunca las hemos dicho de más. Claro, y ese amor.
y el sentir el que somos afortunados por tener ese momento, de un poquito de valentía, ¿no? Sí, para traspasar ese momento y compartir, porque esto se trata de compartir. Qué bonito que hayas pensado en tu padre. Yo estaba pensando, brutal, Eva. Yo también estaba pensando en el mío. Y es verdad que fijaos que estas cositas que se nos escapan. Buscamos, ¿no? Decíamos la felicidad en el dinero, en esa cantidad de cosas, ¿no? Que tú decías que estamos casi como obsesionados y exigentes por... Encima, claro, nos lo curramos tanto, nos exige tanto la vida, los ritmos, la sociedad, y decimos, es que nos merecemos ser felices. ¿Por qué? Y hay veces que está en un detalle tan sencillo como pararse a pensar en algo así. Yo te voy a agradecer este ejercicio, porque me acabo de sentir encima muy, muy bien pensándolo. Me alegro y mucho. creo que a mi padre también le gustará. Me alegra mucho por él también. Así que me uno a esa petición de Dafne de por favor, si queréis compartir vosotros al otro lado estos mensajes o la cara que se le queda a la otra persona, sería genial. Y sepamos lo sencillo que a veces resulta tener esas semillitas de felicidad y dejar que venga, ¿no, Eva? Lo dejamos así, que ese flow, que podamos tener esa armonía que todos buscamos y que no seamos tan exigentes, que bajemos un poquito esa negatividad y no seamos tan impulsivos a buscar el lado positivo. Que viene y lo sabremos ver. No quiero que se acabe este podcast. Se nota. No quiero, es que da muy buen rollo. Yo os lo quiero agradecer, de verdad, Dafne y Eva. Por este y por todos los momentos de felicidad de 20 minutos que nos dais cada vez que estáis aquí. Nos veremos la siguiente semana, la siguiente, cuando sea, pero con más felicidad. Aquí todavía. estaremos. Un abrazo muy grande. Muy fuerte. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.